primero que tenemos que manifestar es, en esta gráfica, pues se ve de una manera clara un estado de cualquier organización. Y esos estados pues son muy comunes, ¿no? Arquitecturas totalmente fragmentadas, fracturas en el manejo de la información, problemas con las tecnologías, grandes conflictos en materia de las aplicaciones de las metodologías de riesgos, controles, etcétera. Y eso cuando hablamos de una, pero pueden haber muchas. Y si a esto le sumamos todas las presiones de tipo regulatorio, pues es muy fácil que las organizaciones empiecen a tener los modelos que vemos en el costado izquierdo. Eso es natural que en la medida en que las organizaciones van madurando, vayan teniendo unas desviaciones del deber ser, y esos son aspectos que las distintas prácticas de gobierno y cumplimiento siempre lo ponen sobre la mesa. Los grandes desafíos, entonces, en términos de la productividad, es cómo las compañías pueden moverse de los estados que ven ustedes al lado izquierdo hacia el costado derecho. Esos son desviaciones que las empresas tienen que corregir. Y nosotros lo entendemos en forma general como desviaciones de la productividad. Una desviación de la productividad es cómo reducir sus costos, cómo aumentar sus ingresos. Es decir, es todas estas desviaciones que atentan contra la generación de ingresos, la rentabilidad, el crecimiento, nuevos mercados, nuevos clientes, etcétera. Todas son desviaciones de la productividad y en ese sentido las prácticas internacionales de gobierno y de cumplimiento básicamente lo que dicen es, si esta fuese nuestra caja de herramientas, ¿qué tendríamos que hacer entonces para mejorar esas condiciones de productividad? Estos saltos de madurez son ejercicios que comprometen a todo el mundo. Y cuando yo digo que comprometen a todo el mundo, comprometen también a los auditores internos. ¿Por qué los auditores internos? Porque estamos básicamente en el desafío de entender dónde hay desviaciones, por qué se producen las desviaciones, entonces cuáles son las causas primarias y secundarias que afectan las desviaciones y en forma general, cuáles serían entonces las recomendaciones que se podrían plantear para lograr esas condiciones de productividad a las cuales nos estamos refiriendo. Ese concepto de gobierno y cumplimiento, pues, tiene una definición internacional que se refiere básicamente a capacidades. El concepto de gobierno y cumplimiento no es un estado de ser estático, sino absolutamente dinámico. Aquí en la derecha se ve la OCDE, que es la organización que ha venido estableciendo prácticas internacionales sobre el concepto mismo de gobierno, riesgo y cumplimiento, y aquí vemos como dos grandes variables que son importantes considerar. A la izquierda, el concepto de gobierno es un aseguramiento, que es lo que se llama la capacidad de gobernanza, que es el nido de la auditoría interna. O sea, la auditoría interna tiene su puesto de origen en lo que se llaman las capacidades de gobernanza y concretamente en el elemento de aseguramiento, porque lo que hace es cerrar ese ciclo en el cual el que gobierna emite una directriz, una política, el que gestiona la lleva a cabo y el que asegura garantiza el logro o por lo menos advierte las desviaciones para señalar cuáles serían las recomendaciones que se tienen que acometer. Ese es un concepto tremendamente claro en términos de lo que se considera como gobernanza en el marco de las prácticas internacionales de gobierno, riesgo y cumplimiento, y no lo podemos perder de vista porque, insisto, ahí en ese punto que se llama aseguramiento, vamos a encontrar la importancia de la competencia de la auditoría interna y cómo genera valor, digamos, a todos esos componentes que vemos de gobierno y aseguramiento que se llaman las capas o las instancias de la gobernanza. Si vamos hacia la derecha, en las esferas, se ven tres conceptos que se llaman el desempeño, el riesgo y el cumplimiento. El desempeño, el riesgo y el cumplimiento se reconoce también como otra capacidad que se llama la capacidad de desempeño basado en principios, que es como la razón de ser del negocio. O sea, ¿para qué están hechos los negocios? Los negocios no están hechos por definición para tener o no tener gobernanza. La gobernanza lo que determina es la capacidad de conseguirlo en las condiciones de alta productividad y menores riesgos, menores costos, etcétera. Entonces, lo que vemos a la derecha, que se llama esa capacidad de desempeño basado en principios, se refiere en desempeño al logro de los objetivos, se refiere al riesgo considerando o abordando todos los elementos inherentes a la incertidumbre, y en el tema de cumplimiento, en la última capa, está lo que se llama la forma de actuar
con integridad. Ese es un concepto internacional también que se llama la capacidad de desempeño basada en principios, logro de objetivos, abordando la incertidumbre y actuando con integridad. Observen entonces cómo en la gráfica ahí vemos esas dos capacidades puestas de manera muy interesante. La gobernanza, que es absolutamente transversal a todo el concepto de desempeño basado en principios. Eso quiere decir que yo hago gobernanza sobre el desempeño, gobernanza sobre el riesgo y gobernanza sobre el cumplimiento. Pero estas tres gobernanzas no son independientes. El logro de objetivos, abordando la incertidumbre y actuando con integridad están estrechamente ligados. Esa es la razón por la cual una organización, cuando propone un objetivo, el paso inmediato es establecer cuáles son los riesgos, las oportunidades, amenazas que enfrentará en términos de un quehacer o una nueva acción o responsabilidad que va a tener que acometer. Y en el cumplimiento es aquellas prácticas o aquellos requerimientos externos o internos en marcos de normatividades o políticas de instructivos internos que le imponen a la organización una serie de límites obligatorios y voluntarios sobre la forma de proceder. El concepto de gobierno, riesgo y cumplimiento es toda una capacidad, como estamos viendo acá, que involucra la gobernanza por un lado y por otro lado el desempeño basado en principios. Entonces, un poco la reflexión es cómo, en forma general, las condiciones técnicas del gobierno, riesgo y cumplimiento, la gobernanza, permite en ese contexto, incorporando la auditoría interna, permite generar valor a la organización en el contexto que estamos viendo. La auditoría interna no es un elemento aislado de esto. La auditoría interna es ese elemento de aseguramiento, o uno de los elementos de aseguramiento, por supuesto. No solamente los auditores internos hacen aseguramiento, pero uno de los elementos del aseguramiento vital en todos los modelos internacionales de gobierno y de cumplimiento, justamente es la auditoría interna, por ese desafío que se impone en términos de qué es lo que la auditoría interna le compete. Si la auditoría interna es incapaz de operar de manera efectiva, está generando un efecto estructural en la condición de gobierno, riesgo y cumplimiento hacia la productividad que la empresa necesita. Esa es la razón por la cual siempre se habla del modelo de auditoría interna en contextos de generación de valor, que es un aspecto así de claro planteado, digamos, en los estándares internacionales de auditoría. Lo que sigue es una reflexión sobre qué bases es que se mueve la auditoría interna, digamos, en este gran marco de referencia, digamos, de naturaleza deductiva, si bien planteado así, pero sí nos permite dejar claro como algunos elementos para el ejercicio que vamos a explicar. Nosotros entendemos entonces las prácticas internacionales de GRC como se ve en el cubo que está a la izquierda. Complejo, por supuesto, porque las organizaciones por definición lo son, ¿no? El asunto es ¿cuáles son los sistemas que articula, cómo los articula y por qué los articula? Ese es un entendimiento que los auditores internos debemos tener absolutamente claro en términos de establecer entonces yo qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, por qué lo hago, que es básicamente en ocasiones parte de esa fragmentación existente entre las propuestas y los trabajos de los auditores internos y las expectativas de otras partes interesadas, como puede ser el gobierno corporativo, como puede ser las otras áreas de operación, la segunda línea de defensa o en general partes interesadas externas, cuando le imponen a las auditorías una serie de compromisos y responsabilidades en términos de qué se espera de las auditorías. Si vemos el modelo de la izquierda, el cubo nos permite hacer una precisión tremendamente interesante y es la siguiente. En GRC siempre hablamos de esas tres grandes capacidades, la capacidad de gobernanza, capacidad de desempeño basado en principios y la capacidad de la arquitectura, como estamos viendo acá. Esas capacidades son un conjunto de elementos que la organización tiene que saber articular. Entonces, hace un momento habíamos explicado dos capacidades, que era una capacidad de gobernanza que se llamaba gobierno, gestión y aseguramiento. Aquí lo podemos ver un poco más claro. En las instancias de la zona gris, las instancias de gobierno, dirección, operación, supervisión y la propia auditoría interna. Esas cuatro instancias de zona gris es lo que a nivel internacional también se reconoce como gobierno y las tres líneas de defensa. Esos son capacidades de gobernanza. Eso es un elemento que en sí mismo debe ser objeto de medición, valoración, madurez, seguimiento, etcétera, porque es una variable o un conjunto de variables muy estratégico
en estos ejercicios de alcanzar niveles de productividad, las entidades financieras, por ejemplo, la capacidad de gobernanza perfila el riesgo institucional que la empresa pueda llegar a tener. Hay muchas empresas que quiebran por condiciones de gobernanza, bien porque no funcionó el aseguramiento, bien porque el gobierno directivo no está básicamente siendo sensible con la problemática desde el punto de vista de las políticas e instructivos que hay que aplicar, o bien porque la gestión no está haciendo lo que tiene que hacer. A la izquierda está el desempeño basado en principios que son las clásicas, lo que son los sistemas de riesgo, los sistemas de control, los sistemas de cumplimiento y, por supuesto, los misionales de logro de objetivos. Son sistemas que seguramente están más estructurados o se entienden mejor que las condiciones de gobernanza, porque las condiciones de gobernanza se pueden ver como roles y funciones a lo largo de toda la institución. Los sistemas ya enmarcan básicamente las actividades de generación de ingresos, las actividades que tienen que ver necesariamente con las exposiciones de riesgo, las actividades que tienen que ver con el mantenimiento, efectividad, desarrollo de efectividad de los sistemas de control y, por supuesto, lo que tiene que ver con los marcos de cumplimiento. Eso lo entendemos como capacidad del desempeño basado en principios. Lo nuevo que aparece acá es esta parte baja, la zona morada, que se llama arquitectura empresarial. Y todos esos medios que usan las empresas para poder llevar a cabo toda su actividad de naturaleza misional. Y ahí está ciertamente las estrategias, las estructuras organizacionales, los procesos, los sistemas de información, las tecnologías, etc. Entonces aquí viene una reflexión que es muy importante. Todas las empresas tienen esas tres capacidades, ténganlo así de claro. Que las tengan identificadas, que no las tengan identificadas, que las tengan estructuradas, que las tengan mapeadas, que las tengan medidas, que las tengan gestionadas, es otro problema. Eso es lo que se llama estados de madurez de gobierno y de cumplimiento. Cuando una empresa no tiene claro qué es qué y dónde va, no quiere decir que no tiene una capacidad de GRC. Sí la tiene, lo que pasa es que es absolutamente inmadura o está en un estado inconsciente. Esos procesos de madurez que vemos aquí de la forma de integrar cosas o elementos o piezas o ejes que se ven de manera armónica son los grandes desafíos que GRC le impone a las organizaciones. Es decir, entiéndase, compréndase dónde está, qué tiene que mejorar, cómo lo tiene que mejorar, etc. Si la empresa no es consciente de esto, por lo menos los auditores internos tiene que serlo, porque parte de los grandes desafíos de los modelos de auditoría interna es cómo llevan a cabo estrategias en el marco de su competencia y su responsabilidad que le permita a la organización optimizar estas condiciones de productividad. Y esa es ciertamente una de las razones por las cuales todos estos elementos o estas prácticas de GRC se ponen en el corazón de las grandes tareas o acciones o respuestas o intervenciones que en forma general los auditores internos tienen que poner en acción. Miren ustedes el eje de auditoría en el cubo del costado derecho. Si yo pusiera el cubo de auditoría, voy a poner el cubo de auditoría ahí y voy a pintarlo gráficamente. ¿Qué espera GRC de la auditoría interna? Pues observen ustedes, la auditoría interna es la última capa, primero, que cierra la gobernanza. O sea, ya lo expliqué hace un momento. La auditoría interna es ese elemento de aseguramiento que cierra ese trípode de gobierno, gestión y aseguramiento, lo repito, de manera que la auditoría interna, primero desde el punto de vista de gobernanza, es una instancia fundamental para optimizar todas estas responsabilidades de gobierno, dirección, operación y por supuesto supervisión. De manera clara, es importante decirlo, esa es la razón por la cual desde el punto de vista de la gobernanza, la auditoría interna se reconoce como la tercera línea de defensa. La tercera línea de defensa básicamente lo que dice es esa línea de defensa que tiene la capacidad de darle elementos a los gobiernos, a los consejos de directores o a la alta gerencia sobre aquellos grandes temas que será necesario enfrentar. Lo vamos a llamar desviaciones que la empresa tiene que enfrentar en términos de optimizar las condiciones de productividad desde cualquiera de las definiciones concretas que se pueda entender como productividad. Reducir costos, mitigar riesgos, optimizar los controles, lograr eficiencias, etc. Ahora,
cuando yo veo la auditoría frente a la arquitectura, es que en las evaluaciones de auditoría, cualquier esfuerzo que hace la auditoría tiene que ver con alguno de los elementos de arquitectura, porque sobre qué base es que va a ser su evaluación, o sobre tecnologías, sobre información, sobre organización y procesos, sobre estrategia, todo junto, etcétera. O sea, la variable de arquitectura es una variable fundamental para poder desarrollar el examen. Y si lo piensan ustedes un poquito de manera multidimensional, se darán cuenta que la auditoría entonces también va a operar sobre el desempeño, riesgo, control y cumplimiento. Entonces, si yo pudiera entender cuáles son los grandes desafíos que tiene la auditoría en materia de las capacidades de gobierno, riesgo y cumplimiento, ahora ya me están poniendo una prueba bastante compleja. Y es que las auditorías internas tienen que jugar un rol en términos de los exámenes sobre la capacidad de gobernanza que pueda tener la empresa, sobre la capacidad de integralidad. Cuando hablamos de integralidad son las tendencias y comportamientos del desempeño, el riesgo, control y cumplimiento, sobre las capacidades de alineamiento, es los elementos que tienen que ver con las arquitecturas, que es estrategia, procesos de información y tecnología. Alineamiento se refiere a la capacidad de conseguir que las estrategias caigan en los modelos de operación, en términos de apoyar el gobierno y la dirección, en términos de apoyar las 3 líneas de defensa, etcétera. La gran responsabilidad que tienen entonces las auditorías internas en el marco de las prácticas internacionales de gobierno, riesgo y cumplimiento, entonces tenemos que advertir que no son menores, porque visto como con esa perspectiva que estamos proponiendo, el modelo de auditoría interna debe ser capaz de poder apoyar estos distintos frentes que estamos exponiendo en forma general.